Muy bien. Eh, Sin más, quiero dar inicio o darle la bienvenida a José Fachín. Voy a mencionarles un poquito para los que no lo conozcan acerca de su perfil profesional. José es consultor, formador en marketing digital, es especializado en marketing de contenido y posicionamiento web. Es creador del blog de José Fachín, uno de los blogs de referencia en el mundo del marketing hispanohablante y cofundador de Web Escuela, una escuela de marketing y negocios online. Dentro del sitio web amosocialmedia.com van a encontrar los enlaces al sitio web, su cuenta de LinkedIn, Twitter, etcétera. Entonces, José, es todo tuyo, la audiencia. Hola Juan Carlos, gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí en este evento con vosotros. Vale, en principio, confirmar solo que se me está viendo y escuchando bien. Yo te escucho perfecto. Vale. ¿Lo escuchas bien? Yo también, todo perfecto. Se ve, se escucha perfecto. Vale, es lo que tiene ser el primero, que nos tocará empezar a acomodarnos. Vamos a compartir la pantalla. Presentación. Comenzamos. Perfecto. ¿Se ve mi presentación? Sí, pero así, está perfecto. Está en modo presentación ya. Muy bien. Vale, perfecto. Entonces vamos allá. Hoy voy a hablarles de cómo mejorar la estrategia de nuestro blog, el marketing de contenidos que hacemos en nuestro blog principalmente, para captar más tráfico de calidad. Recuerden que todo lo que vamos hablando luego lo podemos también comentar en Twitter. El hashtag de hoy es AMOSM2018. Antes de seguir, quiero volver a presentarme. Todo aquel que no me conozca puede encontrarme en josefachin.com. Tengo la suerte de tener una página web bastante bien posicionada, porque principalmente lo que yo estoy haciendo lo hago gracias a la estrategia que fui utilizando en mi propio blog, que es decir, optimizar los contenidos buscando destacar mi marca personal y buscando posicionarme en Internet para esta nueva profesión de consultor y formador en marketing digital que ahora tengo. Además, también gracias a este blog y a esta estrategia de contenidos, llegué a fundar en este mismo año, hace apenas 2 mesecitos que vio la vida, mi propia escuela de formación, Web Escuela, webescuela.com, en la cual estamos dando cursos a community managers y SEOs y de todo lo que está relacionado con las estrategias digitales. Es decir, que varias de las cosas que vamos a ver hoy las estoy implementando no solo con mis clientes, sino inclusive en mi propio negocio y en mi propia web. Yo más que preguntar, diría que la acción que debemos realizar es optimizar nuestra estrategia de contenidos en el blog para obtener tráfico de más calidad. Si ustedes se fijan, la primera pregunta fue cómo atraer más tráfico de calidad. En realidad, yo creo que esto es un trabajo que debe ir de la mano, pero en realidad es un trabajo mixto. Porque por un lado busco el tráfico y por otro lado trato de hacerlo que sea de la mayor calidad. Esto puede interpretarse de diferentes maneras. La forma más fácil de conseguir entender todo esto es empezar desde la definición más básica de lo que es una estrategia de marketing de contenidos. Una estrategia de marketing de contenidos es entender eso que nuestro público necesita, eso que nuestra audiencia está necesitando en Internet, llámese clientes, llámese seguidores, si hablamos de un blog personal, para luego ofrecérselo de manera relevante y atractiva. Quédense sobre todo con estas 2 palabras, la relevancia y lo de atractivo, porque ya no solamente importa que el contenido sea de calidad, o sea, que sea bueno, sino que también debe ser atractivo y relevante, porque hay excesiva cantidad de información y excesiva cantidad de contenido en Internet y debemos tratar de destacar ofreciendo, ya veremos bien el tema de la relevancia, lo que realmente quiere el usuario por un lado y siendo más atractivos que lo que pueden llegar a ser nuestros competidores o las otras páginas que están ofreciendo contenido similar al nuestro. Otra cosa que debemos entender es que sin visibilidad en Internet no hay tráfico. Puntualmente podríamos decir, para redondear, que el tráfico en Internet lo conseguimos con estrategias de posicionamiento SEO o de AdWords en Google,
con estrategias de publicidad social o de social media en redes sociales, y que luego, gracias a eso, podemos generar una comunidad y conseguir tráfico también de nuestra newsletter o email marketing. Estas serían, por decirlo de una manera muy global, las tres principales formas de obtener tráfico en una página web o en un sitio web. Otra de las cosas que normalmente la gente olvida es que un blog es social media y es SEO. Un blog está dentro de una estrategia de marketing digital y toca esas dos facetas. ¿Por qué? Porque también es social media, también genera comunidad y también es SEO porque nos da visibilidad en Google y nos ayuda a posicionar. Por eso, cuando hablamos de visibilidad, no podemos dejar fuera ni el social media ni Google al hablar de un blog. ¿Y qué pasa con la calidad? La mayoría de los que tenemos páginas web o la mayoría de los que damos de alta un blog en nuestra página web, lo primero que queremos es tráfico. No importa de dónde venga ni cómo venga. Tráfico, cantidad, cantidad, cantidad y cantidad. Y terminamos haciendo algo similar a lo que están viendo aquí en la foto. Es decir, atrayendo casi obligada o engañando al tráfico con lo que estamos ofreciendo o con lo que estamos mostrando. Eso no es calidad. Pero, por más que consigamos tráfico, para que el tráfico sea de calidad necesita mucho más. Necesita, sobre todo, de usuarios que estén interesados realmente en el contenido que nosotros estamos ofreciendo. Es decir, en la historia que le estamos contando, en lo que nosotros hacemos en el caso de ser consultores o vender servicios y en nuestros productos en el caso de ser un e-commerce. Porque si ellos realmente no están interesados en lo que nosotros estamos ofreciendo, esa calidad del tráfico baja radicalmente. Siempre va a haber gente que esté más o menos interesada, pero ese interés tiene que existir. Sin el interés no puede haber calidad en ese tráfico. Yo he visto muchas páginas web que atacan información solamente porque es viral, solamente porque genera muchas búsquedas en Internet y luego, con todo ese tráfico que están teniendo, no saben cómo convertir. Tienen miles o cientos de miles de visitas y sus páginas web no son rentables y su negocio, sobre todo, no es rentable. Por eso es muy, muy importante que no solo hablemos de cantidad, sino de calidad, algo que creo que lo han escuchado hasta el hartazgo. Pero siempre debemos empezar por el principio. Aquí es más o menos como decir, ¿qué estuvo primero, la gallina o el huevo? ¿Cómo puedo tener tráfico de calidad si no tengo visibilidad? Si no tengo visibilidad, muy difícilmente tenga tráfico. Por eso lo primero que debo entender es que la visibilidad que consiga con mi contenido es fundamental para dar ese primer paso hacia la calidad. Pero también luego, a lo largo de la charla, vamos a ir viendo que la calidad que yo vaya apostando y que yo vaya cimentando en mis contenidos también va a hacer que ese contenido sea más visible y para el público ideal. Y luego va a ser como una especie de pescadilla que se muerde la cola, como dicen en España, o el perro que se muerde la cola. Es decir, se va a retroalimentar a sí mismo. La visibilidad nos va a dar calidad, la calidad nos va a dar más visibilidad. Entonces, empecemos por ver temas de visibilidad. Aquí SEMrush el año pasado sacó un listado de los principales factores de posicionamiento. Es decir, hablando un poco de SEO, les dije que un blog es una herramienta de social media y de posicionamiento web. Entonces, los chicos de SEMrush estudiaron varios miles de páginas web posicionadas en los primeros resultados de Google. Recuerden que en la primera página de Google hay solo 10 resultados, es decir, que es muy difícil estar allí. Y empezaron a ver qué es lo que destacaba de los contenidos que estaban posicionando allí. Y si ustedes ven, la experiencia de usuario, que le suelen llamar UX, es la que más está afectando al posicionamiento. Es decir, cuanto más tráfico tiene un sitio, mejor se posiciona. Cuanto más tiempo permanece el usuario en el sitio, mejor se posiciona. Cuanto más páginas ve y menos porcentaje de rebote tiene ese sitio, mejor se posiciona. Pero luego vamos de nuevo a la retroalimentación, porque eso de posicionarnos va a hacer que tengamos más tráfico. Y el tráfico, a su vez, nos posiciona. En definitiva, poder conseguir mejorar la visibilidad orientando toda nuestra estrategia hacia el usuario es lo primero y principal que debemos hacer cuando vamos a hablar de esto, de conseguir visibilidad para aumentar el tráfico.
Aquí también suele surgirnos una palabra. Yo esto lo he utilizado en un par de conferencias que he dado, pero estas eran más de SEO. Hoy quiero llevar este concepto un poco más allá. La mayoría de la gente te pregunta, cuando genero contenidos, ¿pienso en Google o pienso en los usuarios? ¿Pienso en los robots de búsqueda o pienso en las personas? Yo siempre he dicho que ¿por qué tengo que elegir? ¿Por qué? Cada día los factores SEO, como acabamos de ver en el ranking que sacó Semrush de su estudio, están más orientados al usuario, a lo que el usuario quiere y a lo que el usuario siente con nuestro contenido. Por eso, si yo le estoy dando algo que le gusta al usuario, le va a gustar a Google. Por ese motivo no debo elegir, debo optimizarlo. Debo hacerlo de una manera que sea atractivo para los dos. Siempre, si me preguntan dándole más prioridad a quién, yo se la daría al usuario. Pero con que le sea interesante a los dos, ya hemos ganado mucho terreno. Y aquí, dentro de lo que estamos analizando, que es la calidad del tráfico, entraría otra pregunta. ¿Contenidos enfocados al usuario y a Google o a los objetivos del negocio? Y otra vez voy a volver a responder igual. ¿Por qué tengo que elegir? Si yo tengo un blog en mi negocio que ofrece una información muy importante, pero no me trae clientes, tarde o temprano voy a cerrar mi negocio y con eso va a cerrar mi blog. Por eso no hablamos de vender en el blog, sino que hablamos de ofrecer información relevante y atractiva para nuestro público, es decir, responder a sus necesidades, pero también a los objetivos del negocio. Es decir, amigar, aunar ese usuario, ese negocio, y aquí también lo pongo a Google por el tema de lo que hablábamos antes, y hacer un contenido que pueda servirnos a todos. Obviamente, algunos lo conseguiremos más que otros. No todos los contenidos pueden estar 100% orientados a los objetivos del negocio, pero cuanto más sea la cantidad de contenidos que generamos con esta política, mejor. Por eso se llama estrategia. No es generar un contenido y con eso ya está. No, es generar un plan, una planificación de contenidos que nos ayude a conseguir eso. Un usuario contento, un buen posicionamiento en Internet y un negocio, sobre todo, rentable. Aquí entramos a ver que cuando hablamos de visibilidad, Google es fundamental, sobre todo si vamos a estar hablando de páginas de venta, porque estadísticamente las redes sociales influyen en el momento de la compra, pero la mayoría de la gente, cuando va a comprar, busca las tiendas online en Google. Es decir, que cada uno de los medios en donde consigamos el tráfico va a ayudarnos a un motivo en concreto. Por eso ahora hay que entender cómo busca ese cliente en Internet, principalmente en Google. Google ha acaparado casi el 95-96% de las búsquedas en Internet cuando se refiere a búsqueda de información. Entonces, es inevitable cuando se habla de buscador hablar de Google. Y esta búsqueda, esta forma en que busca el usuario a día de hoy se llama intención de búsqueda. Es decir, aquella definición vieja de las palabras clave, que era en ese término que poníamos en Internet para encontrar algo, ha evolucionado gracias principalmente al algoritmo de Colibrí y principalmente a la web semántica. Ha evolucionado a ser una intención de búsqueda temática, o como dirían en inglés, share intent, que realiza un usuario para encontrar respuestas a sus necesidades informativas o de consumo. Entonces, si nosotros entendemos esta intención, ojo, ven, no sé si le encuentran la vuelta a la palabra. Al hablar de intención, ya no solo estamos hablando de un término, estamos hablando de mucho más. Estamos hablando de lo que realmente el usuario quiere encontrar luego de hacer esa búsqueda. ¿Cómo vamos a empezar a tener más visibilidad al entender esto? Analizando las palabras claves o esas intenciones de búsqueda que nos interesan. Aquí tenemos una herramienta dentro del propio Semrush que se llama Keyword Magic Tool, una herramienta que podemos buscar de acuerdo a la base de datos del país en donde estemos realizando nuestra estrategia. Podemos buscar una palabra clave y nos va a dar cientos de miles de palabras relacionadas, es decir, de intenciones de búsqueda relacionadas. Pero no solo eso, también nos va a decir qué tan difícil es posicionarnos, qué volumen de búsqueda tienen, qué tan complicado es, cuánto sale en el CPC en AdWords. Es decir, cuanto más sea cara esta palabra clave, también vamos a tener que estarnos peleando con publicidad dentro de Google.
Además, también nos ofrece la posibilidad de picar en cualquiera de estas palabras claves y analizarlas en detalle, su tendencia de búsqueda, quiénes ya están posicionados para ella, y estudiar muy, muy detalladamente cómo es toda esa intención que rodea a cada uno de estos términos de búsqueda. Otra herramienta que es relativamente nueva en el mundo de las keywords es Ahrefs, pero Ahrefs también tiene una sección bastante potente de analítica de palabras claves que nos va a dar también muchas ideas y sobre todo tiene una función que a mí me gusta mucho, que es que te muestra el total, es decir, el volumen global de gente que lo busca en todo el mundo. No solamente te lo está mostrando para una página, es decir, para un google.com o para un google.ar, para un solo país, sino que te va a dar opciones de poder ver en qué otros países también tiene mucha importancia o mucha relevancia esta intención que tiene el usuario al buscar estos términos. Otra herramienta que también es muy, muy, muy interesante es Keyword Tool.io, ya no tanto por Google, sino porque nos dice las palabras claves que son más relevantes dentro de YouTube, de Amazon, de eBay, de Bing, de la Apple Store, es decir, en un montón de marketplaces, en lugares donde nuestros usuarios, nuestros potenciales clientes o nuestros clientes se mueven en busca de información para poder destacar qué es lo que está necesitando o cómo busca o cómo piensa sus búsquedas ese usuario. Y una vez que consigamos esto, vamos a ganar muchísimo en visibilidad porque vamos a saber en dónde debemos estar. Otra cosa muy importante que debemos entender son que las redes sociales son un lugar ideal para atraer tráfico. Sobre todo si nuestra página web es nueva, si nuestro blog es nuevo y no tenemos mucha autoridad o mucha potencia todavía como para entrar en peleas por palabras claves complicadas o por términos o intenciones de búsquedas complicadas, las redes sociales nos van a facilitar muchísimo poder atraer ese público. Y qué mejor que compartir el contenido de nuestro blog en comunidades. Por ejemplo, esto fue una búsqueda que realicé una vez para uno de mis clientes, buscando comunidades en las que podría ser interesante el contenido que se generaba en su página turística. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, son redes sociales que generan muchísimo, muchísimo volumen de visibilidad y por ello de tráfico. Aquí tenemos, por ejemplo, una cosa que yo suelo utilizar mucho. Hay una herramienta que me gusta mucho que es Metricool, es la que yo principalmente uso para mi estrategia de marketing digital, sobre todo en redes sociales, aunque también podemos analizar el tráfico de nuestro blog. Tomando una herramienta como Metricool, puedo, partiendo de mi perfil en Twitter, analizar perfiles similares al mío o perfiles de competidores para ver cómo esos competidores, por ejemplo, aquí está mi amigo Miguel Florido, puedo ver cómo esos competidores se comportan en redes sociales, cuánto contenido comparten, cuándo lo comparten, cómo lo comparten, qué interacción van teniendo esos contenidos. Obviamente, luego deberé analizar en detalle cada uno de esos contenidos, pero también puedo ver, como lo ven abajo, quiénes son los mejores amigos, es decir, quién interactúa más con ese competidor, quién está hablando de lo mismo que hablo yo, de lo mismo que habla él, y que a su vez tiene algo que en redes sociales cada vez es más complicado conseguir, esa acción de compartir, de hablar, quiere ser interactivo, quiere interaccionar con nosotros en redes sociales. Entonces yo puedo ir más allá con esto y ver dentro del perfil de mi competidor o de mi co-competidor, porque Miguel es, como les he dicho, ya es más un amigo que un competidor, puedo ver quiénes son los que más interactúan con él, a su vez, si me están siguiendo a mí, si yo no los estoy siguiendo, si son personas que habitualmente comparten, cuántos seguidores tienen. Puedo ver qué tan potente es ese usuario en redes sociales y nada más y nada menos que Twitter, que es una red social para mí, la que más tráfico me trae, hablando de blogs, esa seguida de Facebook, pero es una red social que hablamos de visibilidad y hablamos de contenido informativo que genera muchísima, muchísima visibilidad. Otra cosa que me ofrece para también tener más visibilidad esta herramienta de Metricool es, una vez que tengo más o menos acomodadas y tengo bien optimizados mis perfiles, voy a poder utilizar un planificador con un mapa de calor.
Normalmente los mapas de calor, como ustedes habrán visto en muchas ocasiones, son rojos, amarillos. Bueno, ellos han querido ser diferentes y lo han hecho en tonalidades de azul o celeste. Cuanto más oscuro es el azul, más activo está en esa franja de media hora los usuarios de tus diferentes redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Twitter, ya sea LinkedIn, ya sea Instagram. Entonces vas a saber que si ese contenido lo compartes en esa franja horaria, vas a tener una posibilidad mucho más grande de encontrar a un mayor número de tus usuarios activos. Para el que más o menos se esté moviendo en redes sociales sabe que el engagement depende de la interacción que hagan los usuarios con tu contenido en redes sociales. Y cuanto más tiempo pase tu contenido sin recibir engagement publicado en una red social, menor es la visibilidad que va a tener hasta casi desaparecer. Por eso, caer justo en el momento con un contenido en que tus usuarios están conectados es fundamental para una estrategia principalmente enfocada en visibilidad, como es la primera parte de lo que estamos viendo aquí. Luego, también tiene Metricool una opción de sincronizar con código o con plugin. Si ustedes tienen un WordPress, que es una herramienta de las que más se usa ahora mismo, con un plugin podemos conseguir sincronizar nuestra web con esta herramienta de Metricool y no solamente voy a poder hacer esa estrategia de compartición y de analítica en redes sociales, sino que también voy a ver los resultados de tráfico que me están aportando a la web. Por ejemplo, aquí están viendo desde qué países vienen, qué URLs son las que más tráfico tienen, desde qué países están teniendo más tráfico, cómo evoluciona día a día el tráfico, las páginas vistas y los diferentes contenidos de mi página web. Para todo aquel que quiera probarlo, siempre me gusta en mis charlas y en mis conferencias ofrecer a la gente la posibilidad de probar las herramientas, sobre todo las que no son gratuitas de las que estoy ofreciendo. Para todo aquel que quiera, aquí tiene un código. Este código les va a dar una cuenta gratuita Pro, es decir, una cuenta de las de pago de manera gratis durante 3 meses para que puedan probar todas esas funcionalidades que les acabo de comentar. Sigamos. ¿Cómo mejorar la calidad del tráfico? Vale, acá empieza la parte más importante. Ya conseguí tener un poquito más de visibilidad. He encontrado esas palabras claves que pueden ayudarme, gracias a mi estrategia de posicionamiento SEO o web, a mejorar mi visibilidad en Google. He hecho una buena estrategia de Community Manager y he optimizado ese contenido, mejor dicho, esos perfiles de redes sociales y los seguidores de mis perfiles están bastante activos. Ahora lo que necesito hacer es que todo ese tráfico mejore en calidad. Y luego esa calidad, ya lo van a ver, va a hacer que mejore la visibilidad inclusive. Porque cuanto más calidad tenga nuestro tráfico, más calidad significa que están teniendo nuestros perfiles en redes sociales, por ello más engagement. Y más engagement significa más visibilidad. Vamos a empezar a verlo un poquillo más detallado. Para poder entender esto de la calidad, se me ocurrió hacer este paso a paso, esta forma de que todo el mundo lo pueda entender, de que ya no solo digan, hombre, José, tú me estás hablando de un montón de cosas que suenan muy fáciles, pero implementarlas son complicadas. Sí, son complicadas. Por eso las vamos a desglosar paso a paso. Cuando hablamos de una estrategia de contenidos orientada a mejorar la calidad del tráfico, vuelvo a repetir, la calidad del tráfico, no estamos hablando de cualquier tipo de contenido. Principalmente estamos hablando de uno que se adapta a las necesidades de nuestro buyer persona. No de público en general, no de todo el mundo, de ese buyer persona, de ese cliente ideal, de ese público objetivo ideal que necesitamos en nuestro negocio. Esa es la principal función que debe cumplir ese contenido para poder aportar más calidad. Luego, también estamos hablando de que el objetivo, sobre todo si eres un negocio que vende servicios o que vende productos, el objetivo también está en vender, porque si no vendes, no vas a poder continuar trabajando tu estrategia. Por ese motivo, este contenido también debe responder a las necesidades de esos clientes potenciales o de ese buyer persona antes de comprar. Todas aquellas dudas. En mi época, cuando iba a la universidad, eso lo llamaban objeciones de venta. Vale, todas estas objeciones de venta las debes responder con tu contenido. Debes ayudar a las personas a entender mejor lo que pueden y lo que deben hacer para poder comprar. Se centra en crear contenido relevante que potencie nuestra autoridad.
Si tú estás solucionando necesidades de tu público, si tú le enseñas a tu público, vas a ser una persona relevante y vas a ser una marca con autoridad para tu audiencia. Piénsenlo, para los que hayan escuchado hablar alguna vez del inbound marketing, habrán escuchado el lead nurturing, es decir, nutrir a nuestros potenciales clientes para que se aprendan, o mejor dicho, aprendan lo suficiente como para poder tener la necesidad o para poder tener el impulso de comprar ese producto que le estamos ofreciendo. Es decir, si habláramos de un consultor de marketing digital o de un community manager que vende servicios, enseñarles la importancia que tiene lo que estamos haciendo. Pero de una manera relevante significa adaptándonos a lo que nuestro público necesita. Si es un contenido más técnico, necesitará exactamente eso, que ofrezcamos más calidad técnica. Si nuestro contenido no está orientado a un público tan técnico, necesitará más paso a paso, necesitará ser mucho más detallado para que las personas puedan aprender y entender. Y sobre todo, para finalizar, este contenido busca fidelizar a los clientes o los actuales visitantes de nuestra web. ¿Han escuchado ese dicho que dice que es más fácil y más barato fidelizar a un cliente que conseguir uno nuevo? Bueno, el contenido te puede ayudar a esto. El contenido te puede ayudar a que tus potenciales clientes se sientan identificados con tu negocio y que te elijan a ti antes que a cualquier otro. Pero bueno, dijimos que lo íbamos a desglosar. Empecemos, porque la mayoría de vosotros estarán como la imagen, lleno de preguntas de por dónde empiezo. Vamos a empezar. El primero, contenidos que se adapten a las necesidades de nuestro buyer persona. Cuando hablamos de esto, nos tenemos que olvidar rotundamente de aquello de que el contenido es el rey. No, ya no es así. El contenido no es el rey. El usuario, nuestro buyer persona es el rey. Si nuestro contenido no consigue clics en Google, va a perder posicionamiento. Si nuestro contenido no consigue clics en Google, no va a tener tráfico. Si nuestro contenido no consigue interacciones en redes sociales, no va a tener engagement. Si nuestro contenido no tiene engagement, no tiene visibilidad, y todo esto lo hace el usuario. Y la calidad la demanda y la pide y la diagrama el usuario. Sin un usuario no hay ninguna ecuación que funcione en este tema del marketing. Es decir, que a día de hoy el único rey es el usuario. ¿El contenido qué es? Es ese lugar donde él debe estar contento, debe ser feliz. Entonces, este usuario es importantísimo que lo conozcamos. Es decir, entendamos para quién escribimos, cómo piensa, qué siente, qué quiere. Entonces, aquí entra el buyer persona. Definir quién es tu cliente, descubrir qué necesita ese cliente, entender cómo piensa ese cliente y, sobre todo, analizar por qué y cómo compra. Si nosotros entendemos el por qué y el cuándo o cómo compra, vamos a entender mucho más fácil qué contenido necesita para ayudarle a tomar sus decisiones. Por eso este buyer persona, entenderlo es fundamental. Aquí tengo un par de herramientas, empezaré con las gratis y de uso masivo. Facebook tiene dentro de su plataforma una herramienta que se llama Facebook Audience Insights. No estoy hablando de la herramienta que analiza tu actividad, la de tu página, sino que estoy hablando de una herramienta que analiza la actividad de todas las páginas de Facebook. Aquí te va a decir datos como para determinadas temáticas y países. No se olviden que las temáticas son eso, son intenciones de búsqueda, son palabras claves, son el tipo de nicho en el que esté inmerso nuestro negocio. Te va a decir de qué edades son más propensos a interactuar con determinadas temáticas, con qué tipo de dispositivos, si con móviles, con ordenadores o con tablets. Te va a decir desde qué países son más proclives, te va a decir sexo, te va a decir estado civil, si tienen hijos, cuánto dinero ganan promedio, te va a decir todo lo que nosotros le contamos a Facebook. Le contamos no solo con la información que ponemos en sus páginas o en nuestros perfiles, sino con la interacción y los contenidos que compartimos como usuarios. Otra herramienta que también funciona muy bien es el planificador de palabras de la red de display de Google, dentro de AdWords. Yo no estoy hablando de Google AdWords, estoy hablando
de esa publicidad que van a encontrar cuando navegan en una web. Por ejemplo, si entran en josefachin.com o si entran en un periódico digital, verán que últimamente casi todo el mundo trata de monetizar su tráfico ofreciendo publicidad que se va adaptando a las cookies, es decir, que se va adaptando a lo que el usuario habitualmente busca. Ese tipo de publicidad se genera con esta herramienta. Y esta herramienta también nos sirve para darnos cuenta qué tipo de publicidad funciona de acuerdo al tipo de público. Estamos hablando de público, estamos hablando de buyer persona. También me va a decir qué dispositivos móviles utiliza de acuerdo a nuestras palabras claves o temáticas y de acuerdo a nuestra web, la mayoría de los usuarios. Si son hombres, si son mujeres, en qué edades son más activos, desde qué países. Y sobre todo nos va a dar términos relacionados que también podemos utilizar para posicionarnos para este mismo público. Es decir, nos va a dar un montón de información de cómo se comporta ese usuario. Porque el objetivo aquí no es escribir para una persona de 20 a 50 años que puede ser hombre y mujer y que vive en algún lugar del mundo. No, el objetivo es escribir para Mario, que busca habitualmente información en Google, que se relaciona con sus amigos en Facebook y que tiene 25 años y que acaba de conseguir su primer trabajo. Es decir, empezar a encontrar todos esos factores que influyen en el modo en que el usuario emocionalmente se comporta. Aquí hay otra herramienta también que a mí personalmente me encanta, es el Analytics Traffic de SEMrush. ¿Por qué? Porque esta herramienta me permite tener una estimación del tráfico, no solo de mi web, de mis competidores. Puedo ver desde qué países le llega tráfico a mi competidor, qué redes sociales son las que mejor le están funcionando a raíz del tráfico a nuestros competidores, desde qué otras páginas web les están poniendo enlaces hacia su contenido, pero no cualquier tipo de enlace, enlaces que les llevan tráfico, porque esto va todo apuntado al tráfico. Y de esta manera voy a poder empezar a entender cómo se comporta en Internet el usuario de nuestros competidores. Y si son nuestros competidores, muy probablemente su buyer persona, por no decir que casi seguro, es parecido al nuestro y voy a poder analizar esa forma en que consume la información y qué tipo de información está consumiendo, porque también me va a decir cuáles son las páginas del blog de nuestros competidores que más tráfico están recibiendo. Aquí llegamos a la segunda. Cuando hablamos de la segunda parte, estamos hablando de los contenidos que... Disculpen que estaba tomando agua. Los contenidos que traten de responder a las dudas de los potenciales clientes antes de comprar. Vamos a poner un poquito el turbo porque esto hay mucho para ver. Aquí yo a esto lo suelo denominar transformar una búsqueda comercial en una informativa. Es decir, entender, porque estamos hablando de un blog normal y casi seguramente tendría que estar ofreciendo información, pero no cualquier tipo de información relevante para el usuario a sus necesidades. Es decir, un blog no lo utilizamos directamente para vender, sino lo utilizamos como una herramienta más que nos va a ayudar a conseguir esas ventas. Por eso, entender cuáles son las búsquedas comerciales de nuestros buyer persona, de nuestros clientes, y transformarla en una informativa, es decir, ver qué necesidad de información tiene para poder comprar, es fundamental. Aquí, de nuevo, vamos a entender que esta información nos va a hacer visible muchísimo más que solo para búsquedas comerciales y que también va a evitar que el usuario se vaya. Piensen, yo con una página de calzado no puedo posicionar los mejores lugares en donde correr en Buenos Aires. Con una página de producto no puedo poner las 100 formas de atarme los cordones. Pero con un contenido de un blog sí. Y esta persona que tiene necesidades informativas sobre esto, también va a tener necesidades de consumo relacionadas con el calzado. Si vamos de otra manera, cuando compramos productos, hablamos de evitar el abandono del carrito. Los clientes, la mayoría de las veces antes de comprar, tienen dudas. Y si este contenido responde sus dudas, podemos llegar a evitar que una gran parte de ese contenido se vaya. Aquí en España, porque yo soy nacido en Argentina, en Córdoba, pero vivo hace un par de años aquí en la ciudad de Barcelona. Aquí en España hay una agencia, Flat 101, que sacó unas estadísticas que decía que
En el e-commerce en España tiene una conversión alrededor del 0,8%. Es decir, que ni siquiera un cliente de cada 100 compra. Imagínate si tú con tu contenido evitas que se vaya un 2% de tus usuarios y que de ese 2% un 1% compre, ya estás subiendo al doble el promedio de conversión de cualquier e-commerce, el promedio de venta. Así que miren la importancia que tiene esto. Y a su vez, la otra importancia también la tiene porque si tus competidores no están respondiendo a esas necesidades que le han hecho, esas necesidades informativas que le han hecho abandonar una página de compra, tú, al respondérselas, puedes hacer que ellos vengan hacia ti. Aquí vemos, por ejemplo, cómo un blog personal como el mío, generando información, ha podido posicionarse para más de 153.000 palabras claves en todo el mundo. Esto consigue un blog, en solamente 4 años y medio, 5 años que llevamos con el blog, consigue tener muchísima relevancia en manera de visibilidad. Un ejemplo muy claro es lo que realiza una empresa aquí de España que se llama Leroy Merlin, una empresa francesa. Cuando tú entras a su categoría de, por ejemplo, de aire acondicionados portátil, te está mostrando una cantidad grande de aire acondicionados que si tú no eres un especialista o no tienes muy claro lo que quieres comprar, lo único que vas a hacer es llenarte de más dudas. Entonces, como solamente el 0,8% se va por la parte de arriba comprando, la otra cantidad de gente se iría a buscar información ¿a dónde? Normalmente a redes sociales o a Google. Aquí ellos han creado un botón, obviamente ese botón está un poco... no está muy visible porque el objetivo no es marear más al usuario, pero está allí en su web ofreciendo contenido de cómo elegir. Entonces, cuando el usuario entra a ese cómo elegir, no se lo va a buscar a otro lado, ni a un foro, ni a redes sociales, lo busca dentro de la propia web, dentro del propio blog del e-commerce, va a enseñarle qué tiene que tener en cuenta para elegir y sobre todo te va a ir mostrando un widget flotando con todos los opciones de aires acondicionados para que no te olvides que lo que estabas haciendo era buscar información para completar tu compra. Y puedes conseguir nuevamente que el usuario vuelva a entrar en el momento de la compra. Eso se llama evitar perder ventas. Pero dijimos que aquí era descubrir qué necesidades tiene el usuario a raíz de búsquedas comerciales. Transformar palabras claves comerciales en palabras claves informativas para los contenidos de nuestro blog. Y esto se consigue de una manera relativamente sencilla utilizando algunas herramientas. Por ejemplo, nuevamente SEMrush, aquella Keyword Magic Tool con la que encontramos cientos de palabras claves relacionadas con una búsqueda, solamente dándole clic al botoncito azul que dice preguntas, vamos a hacer que esas 260.000, si mal no recuerdo, palabras claves relacionadas como perros, se transformen en 19.000 preguntas. Preguntas relacionadas como perro. ¿Cómo saber si un perro tiene fiebre? ¿Cómo saber cómo quitarle las garrapatas a un perro? ¿Cómo hacer la cama de un perro? ¿Cómo adiestrar a un perro? Es decir, un montón de información que necesita ¿quién? El cliente de un negocio de venta de comida de animales, de productos para animales, de lo que sea, inclusive de una veterinaria, ¿vale? Puedo encontrar cientos de preguntas para darle ese contenido informativo. Y lo mejor que tiene esto es que no solo voy a encontrar las preguntas, sino que encima me dice qué volumen de búsqueda, porque son preguntas que son palabra clave por sí misma, qué volumen de búsqueda tiene en Google todas estas palabras claves. Y de esta manera voy a saber que respondiendo a esa pregunta, me voy a estar posicionando en Google para miles de personas que tienen esa necesidad informativa que a la larga nos va a aportar más calidad en el tráfico, porque es gente que le interesa lo que nosotros podemos ofrecerle. Otra herramienta un poquito más económica, nueva, que también estoy probando desde hace un tiempo, es Keyword Finder. Esta herramienta también tiene una opción para encontrar palabras claves que se transforman en preguntas, ¿vale? Entonces también tiene esa opción de questions. Keyword Tool.io también tiene esa opción de questions. Esta herramienta es más económica que la anterior. Creo que te da un mes gratis solo por darte de alta. Te va a ayudar a encontrar cientos de preguntas relacionadas. Obviamente, dependiendo el precio de la herramienta, normalmente siempre suele ser
más grande la base de datos o la cantidad de información que te pueda ofrecer. Otra forma gratuita de conseguir preguntas es Answer the Public. Es gratis. Esta herramienta durante todo el año pasado la hemos estado utilizando muchas personas de aquí del sector, porque no solamente es gratis, sino que es rápida, es rapidísima. Pongo una palabra y me tira cientos de preguntas que se relacionan con esa palabra para diferentes países. Y de esa manera voy a poder encontrar información o los títulos de los contenidos que voy a hacer. O una cosilla, estamos hablando de una herramienta gratuita, 100% gratuita, por lo menos por ahora. Por eso la mayoría de la información que tenemos es bastante básica. Solo nos dice cantidad, nos dice las preguntas y luego si cliqueamos en ellas nos dice quién ya está posicionado respondiendo a esas preguntas. Aquí me gustaría llegar a un momento en el que voy a ofrecer otro regalo, porque muchos de vosotros tendrán e-commerce, muchos de vosotros tendrán negocios y saben mucho de sus productos, pero no saben redactar, no saben escribir o no saben generar ese contenido. Bueno, aquí de mis amigos de Lowpost, quiero ofrecerles a vosotros un regalo. Solo por entrar en lowpost.com/josefachin van a poder llevarse 48 euros de regalo para comprar ese primer contenido y probar si esta plataforma os gusta. Espero que este contenido luego lo sigan optimizando con todo lo que veamos aquí, porque es la mejor forma de que, teniendo ya un contenido de calidad, lo podamos transformar en una herramienta que nos haga traer también tráfico de calidad. Vamos a la tercera parte. La tercera parte se centra en el contenido relevante, es decir, en ese contenido que potencie nuestra autoridad. Piensen ustedes que si buscaron en Google cómo crear una página de Facebook, para el que quiera puede abrir Google en incógnito y empezar a hacerlo mientras que yo lo estoy diciendo y verán que está mi blog posicionado, por ejemplo, en ese caso, y yo les enseño a hacer una página de Facebook. Luego dicen, ¿cómo editar mis contenidos de Facebook? También estamos en primera página con ese contenido. Te estoy enseñando un segundo paso. Luego, ¿cómo optimizar mi presencia en Facebook? También estamos por allí. Una vez que ya tengo mi página, sé cómo editarla, sé cómo optimizar mi presencia, lo primero que voy a querer hacer es una estrategia, porque quiero llevar todo más allá. Plan de social media. También estamos allí en Google ofreciéndote esa información. Y luego, cuando me dé cuenta de que además de esto, para potenciar aún más mi visibilidad, necesito publicidad, vamos a buscar, por ejemplo, Facebook Ads. También estamos allí en Google. ¿Qué creen que ese usuario que ha ido haciendo este seguimiento o este crecimiento en su educación en el mundo de las redes sociales y que siempre ha estado encontrándome en Google y que se ha estado nutriendo? ¿Recuerdan aquel lead nurturing? Se ha estado nutriendo con la información que yo le esté dando. ¿Qué creen que va a pensar él de mí? Va a pensar que yo soy un referente, que yo soy una persona de autoridad para ese nicho. Y si él en un momento se da cuenta de que necesita, porque su negocio creció muchísimo y no puede llevar sus redes sociales o su estrategia digital, va a acudir muy probablemente a mí o a la persona que lo ayudó durante todo su momento o durante todo su camino en el crecimiento. Por eso un blog es ideal para ir generando ese tipo de autoridad. Pero definiendo puntualmente lo que es un contenido relevante es información de calidad, pero no solamente información de calidad, porque tenemos en Internet muchísima información y lo es de calidad, pero sino que responde a las dudas reales de nuestro público. Porque si estamos ofreciendo una buena información, pero que no le interesa a nuestro público, no es relevante para ellos, ¿vale? Así que hay que entenderlo fundamentalmente al tema de la relevancia del contenido, porque hay veces que tengo clientes o hay personas que pierden 1 o 2 días en generar un contenido que luego se muere en el ostracismo porque nadie lo consume. Entonces, hay veces que yo digo más que suelo decir, pierde 80% aquello de la ley de Pareto, pierde el 80% del tiempo en planificar lo que vas a hacer en esos 20 minutos, en ese 20%, porque vas a hacer que ese 20% dé muchísimos más resultados y sobre todo a largo plazo. Aquí vemos que si hablamos de esto, también una forma de descubrir relevancias de contenido y descubrir qué es la calidad que está buscando el cliente, o mejor dicho, qué necesita el cliente atrás de cada intención de búsqueda, podemos analizar qué tipo de contenido han creado.
los que ya están posicionados en Google para estas palabras claves o los que triunfan en redes sociales con contenidos sobre las temáticas que nosotros tenemos que tratar. Cualquiera de los dos están consiguiendo resultados en nuestro nicho, están consiguiendo atraer a nuestro público objetivo. Por eso nos interesa muchísimo, ojo, no copiemos, mejoremos lo que están haciendo nuestros competidores. Y aquí de nuevo voy a usar herramientas. Tenemos una herramienta como Social Media Tracker de Semrush que nos sirve para analizar hasta 21 dominios, es decir, 21 páginas web, la mía y la de 20 competidores, y hasta 100 perfiles sociales para ver qué tipo de contenido publican, a qué hora lo publican, cómo consiguen interacción con ese contenido, qué redes sociales les están funcionando mejor o les están funcionando peor de acuerdo a la estrategia. Inclusive voy a poder ver esas publicaciones en redes sociales dentro de la misma herramienta. Es una herramienta muy potente para analizar la estrategia de contenidos que están realizando nuestros competidores, no solamente para ver qué estrategia debemos hacer nosotros en social media, hablando de redes sociales, sino para la creación de estos contenidos, porque nos va a dar mucha información sobre la relevancia de estos contenidos. Metricool es otra herramienta también que nos ofrece una analítica de competencia en redes sociales. Por ejemplo, aquí están viendo que puedo analizar cómo comparte, qué tipo de contenido comparte en Instagram o, como vieron antes, qué hace en Twitter. Puedo ir analizando las diferentes redes sociales de mis competidores para detectar qué están haciendo. Otra herramienta muy potente aquí es Href. Href tiene una sección en la que yo puedo buscar contenido a raíz de una temática o palabra clave y me va a decir, de acuerdo a lo que yo esté buscando, me va a decir cuáles son los más virales en redes sociales o cuáles son los que mayor o mejor posicionamiento tienen en Google, cuáles son los que más tráfico tienen. Es decir, me va a decir dentro de una temática los contenidos que mejor están funcionando. E inclusive puedo segmentarlos por países, por temáticas, por tiempo. Puedo ponerle un plazo de tiempo para saber qué contenido es el que mejor está funcionando para esas tendencias o intenciones de búsqueda. Obviamente lo que voy a hacer luego es analizar en detalle cómo se creó ese contenido, si tiene imágenes, si habla en primera, segunda persona, si la información es abundante o no, qué le falta, qué puedo mejorar de lo que ya hay allí. Otra herramienta que funciona muy bien, esta herramienta tiene también un periodo de 30 días gratis, solo por darte de alta, es Zeolize. Esta herramienta tiene una opción de poder analizar la estructura semántica del contenido para ver cómo está redactado para que no solamente el usuario lo interprete como calidad, sino que el propio Google lo interprete con calidad. Y si yo quiero analizar el contenido de mis competidores, voy a poder obtener un montón de información sobre cómo están optimizados semántica y estructuralmente los contenidos que mejor están posicionados en Google. Para yo también no solamente hacer esa calidad, sino también tener esa visibilidad que potencie las dos partes del tema de hoy, el tráfico y la calidad del mismo. Otra herramienta también muy interesante que te da 14 días solo por darte de alta es Chobi. Esto que estoy comentando es para que sepan que son herramientas de pago, pero todas tienen alguna posibilidad de poder utilizarlas gratuitamente. Te va a dejar comparar entre diferentes dominios cómo están posicionados y cómo van creciendo para sus diferentes palabras claves, para yo también ver qué contenido están haciendo para cada una de ellas. Otra gratuita. Esta es un plugin que se conecta, o un módulo, como le quieran llamar, que se conecta a tu navegador de Chrome o de Mozilla y te dice un montón de información del contenido que se está viendo en ese momento en tu navegador. Te dice densidades de palabras, te dice enlaces, te dice estructura, te dice un montón de datos para que tú puedas no solamente hacer contenido de calidad de cara al usuario, sino también un contenido bien optimizado para que el buscador te lo posicione mejor. Aquí también yo suelo sugerir mirar qué está sucediendo en Google, no quedarnos solo con herramientas. Naveguemos con las palabras o con las temáticas que nosotros queremos, naveguemos en Google. Si se habrán dado cuenta, dentro de Google han aparecido nuevas secciones que se llaman funcionalidades de la Share, como esto que están viendo aquí o la otra de preguntas. Analizar qué está mostrando Google allí
también nos va a dejar ver cómo es la estructura del contenido que según Google le gusta más a los usuarios. Y si ven aquí dice, danos tu opinión. Le está pidiendo la opinión a los usuarios de si les gusta o no. Es decir, que Google nos está dando datos de la estructura que tiene que tener ese contenido, cómo debe ser. Aquí verán, gracias a este contenido, yo estoy por encima del propio Facebook con la página enseñando cómo crear una página de Facebook. Y esto nos puede dar muchísima visibilidad. Y si nosotros analizamos cómo lo hacen los que ya lo tienen, vamos a poder también apuntar a poder conseguir este tipo de cosas. Por ejemplo, las imágenes también son funcionalidades de la Share. Detectar que nuestros contenidos y la temática de nuestros contenidos también muestran en la funcionalidad de la Share imágenes, nos va a decir que debemos agregar más contenido visual dentro de nuestros textos del blog. Aquí vemos cómo empresas como Leroy Merlin, que les mostré anteriormente, también pueden conseguir con sus comunidades o con sus blogs dentro de su e-commerce, pueden conseguir estas funcionalidades que le van a ayudar a traer muchísimo tráfico de calidad. Esto también se puede conseguir con herramientas. SEMrush, si yo analizo a un competidor o una página web, voy a tener una sección a mi derecha en la que puedo hacer clic y ver qué de esas palabras claves activan las funcionalidades. Href también me deja hacer exactamente lo mismo. Ver qué funcionalidades activan cada una de esas palabras claves. Inclusive voy a poder ver cuáles son las que ya tiene ese competidor o las que ya tengo yo si estoy analizando para mejorar mi propia estrategia. Y aquí vamos a la recta final. En la recta final vamos a ver por qué debemos hacer esta estrategia de contenidos con aquel cuarto paso que era orientada a fidelizar. Estos contenidos que busquen fidelizar a los actuales visitantes de nuestro sitio. Y gracias a ello vamos a aumentar el engagement. ¿Por qué? Porque al tener tráfico recurrente, al tener tráfico, posicionamos en Google. ¿Se acuerdan aquellos factores de SEMrush? Y al fidelizar a nuestra comunidad, también vamos a tener más engagement y nos va a dar más visibilidad. Es decir, todo nos retroalimenta. Y aquí podemos ver, esto por ejemplo es de mi amigo Tristan Elosegui, un embudo de conversión, cómo todas esas facetas que les fui hablando nos ayudarán también a aumentar la conversión de nuestro e-commerce, de nuestro negocio, de nuestra empresa de servicios, o inclusive nos ayudarán a mejorar nuestras ventas. ¿Por qué? Porque con el contenido podemos captar nuevos visitantes y ese contenido para captar nuevos visitantes es contenido informativo generado por un blog. Con el contenido podemos aumentar las conversiones en la parte media del embudo. Eso era el contenido que responde a las dudas de los usuarios antes de comprar. Y con el contenido, luego de conseguir las conversiones, podemos generar comunidad. Yo suelo llamar a esto el contenido postventa, como aquellos libros de cocina que te vendían con el robot o con la mini pimer para enseñarte a cocinar con ese producto que acabas de comprar. Vale, ese contenido genera comunidad y aquí entran radicalmente en los 3 lugares, pero sobre todo en el último, entran las redes sociales como un lugar ideal para conseguir todo esto. Una herramienta que también te ayuda muchísimo es Metricool. Con Metricool puedo ver cómo va funcionando toda esta estrategia de redes sociales para ver si realmente va a funcionar, está funcionando y está fidelizando, porque cuanto más gente comparta mi contenido y cuanto más gente se suscriba o me siga en mis canales sociales, quiere decir que más resultado está dando en temas de fidelización. Y para finalizar, el contenido nos aporta un momento ideal para captar suscriptores para aquella tercera pata del tráfico que era el email marketing. No hay nada mejor que un blog para generar contenido en el que luego el usuario quiera seguir viniendo por más. Los ebooks, los webinars, todo este tipo de contenidos que se generan a raíz de la información nos ayudan muchísimo a obtener más suscriptores para generar un mayor tráfico. Y con todo esto, obviamente, el objetivo final es que nuestro negocio sea más rentable. Gracias a la calidad del tráfico, por la visibilidad y por la fidelización de nuestros usuarios, vamos a conseguir aumentar la rentabilidad de nuestro negocio. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado mi charla.